Bienvenidos a Conversando con la Historia, Bienvenidos. nueva entrega de este recorrido que estamos haciendo por el Río de la Plata. Y ahora nos vamos a extender hacia el problema del interior. El problema del interior, vamos a hablar de un autor que nombramos en el programa pasado, y no nos dio el tiempo para meternos en los detalles que nos faltaban de la revolución o del proceso revolucionario, que va a ser el historiador José Luis Busaniche, en un libro, Estanislao López y el federalismo del litoral, un libro que, bueno, va a marcar esta controversia que hablábamos en el programa pasado con el que fue gobernador de Santa Fe, Aldao, en donde, insistiendo con ese punto, el debate de las polémicas, de los debates de hace 100 años, estamos hablando de un debate de 1926, un debate que es traído por un investigador del CONICET, que ahora no recuerdo, Renzo, y no, se me va el nombre, que lo trae como debate en la conformación del criterio historiográfico provincial, ¿no? ¿Verdad? Entre Busaniche y Aldao. O sea, dos santafesinos. Claro, dos santafesinos discutiendo, uno más al lado, en el caso del político, discutiéndolo más desde el lado familiar o desde el lado de conocimientos familiares sobre la persona de López. Podrías hablar siguiendo la tradición de Claro, Vicente Fidel López. Exactamente, la tradición memorialista, y Busaniche contraponiéndole el sentido documentalista, el sentido de la relación científica. Pero Busaniche, Metodológico-histórica, mejor dicho. Metodológica histórica, exacto. En los aspectos de la historia argentina, en este artículo que comprende 1810-1820, y continuando con los aspectos de la revolución, dice Busaniche: aspecto jurídico de la revolución. Conformemos que tanto Aldao como Busaniche eran abogados. Sí, claro, sí, los dos tenían un tratamiento de lo jurídico bastante, es decir, Sí. Aldao desde un lado y Busaniche desde el otro, pero sí, obviamente eran tipos que eran formados en la jurisprudencia, ¿no? Partiendo de la Revolución de Mayo, trataré de seguir al doctor Aldao en todas las vueltas y revueltas de su exposición. Parece que el hombre era más o menos como nosotros, entreverado. Somos aldaístas. Y mostraré que es peligroso hablar en tono dogmático de cuestiones sujetas a una fácil comprobación. Por lo que hace a sus vistas sobre la colonia, tratándose de una serie de datos inconexos que solo puede interesar al autor, como el cruzamiento del portugués Carvalho con una india y el lugar y fecha en que murió don Antonio Candiote y Mujica, ítem más el prolijo inventario de sus bienes, entre los que figuran el teatro crítico del padre Feijó, no hacen a nuestro asunto. Candiotti era gobernador de... Claro, es decir, acá lo que le está criticando es toda este memorialismo ancestral, familiar, ¿no? Sí, Familiar, ancestral. Asienta mi contradictor que la revolución de 1810, hecha a nombre de Fernando VII, no hizo más que dar forma jurídica a una situación de hecho. Creo que, invirtiendo los términos, estaríamos más cerca de la verdad. La revolución no dio forma jurídica ninguna a la situación en que se encontraba el virreinato el 25 de mayo de 1810. Por el contrario, la ratificación de los cabildos de la provincia a lo resuelto por el Cabildo de Buenos Aires rompió la única forma jurídica que unía a estas colonias con España. Y a la vez, como una consecuencia, las normas jurídicas relativas a la administración política interior. De manera que la revolución, en rigor, creó una situación de hecho que debían resolver los núcleos sociales que componían el virreinato. Rotos los vínculos con España, ningún vínculo jurídico unía a los pueblos del virreinato con Buenos Aires.
Eso es la semilla del sistema confederal. Claro. Argumentando jurídicamente esa posición que van a hacer en la banda oriental. Exactamente. Roto el vínculo de la subordinación a la metrópoli española por todos los cabildos, no tenía por qué subsistir ningún lazo de subordinación a la capital del virreinato, ni menos a la junta revolucionaria de una ciudad. Todo, pues, era una situación de hecho. Es decir, como bien dice Federico, este es el germen, o Busaniche ve en la Revolución de Mayo, el germen del rompimiento. Es decir, la Junta de Buenos Aires rompe con España, las juntas interiores, o decir, los gobiernos interiores, los cabildos interiores, a su vez rompen con la cadena de mando, podríamos decir. Sí, porque la Ciudad de Buenos Aires, o la Junta de Buenos Aires, pretendía constituirse automáticamente en la heredera de la capital del Virreinato de Río de la Plata. Exactamente. Y esto no es aceptado por los cabildos del interior. Propósitos políticos de la Junta de Buenos Aires. Por lo demás, así lo entendió la Junta de Mayo, cuando invitó a los cabildos del interior a enviar a sus diputados. Y es lo que comentamos al final del otro encuentro, que es cuando invita a lo que se va a conformar como una Junta Grande. Exacto. Lo contrario hubiera sido implantar directamente el despotismo y la Junta hubiera carecido de todo carácter representativo. En términos weberianos perdería legitimidad absoluta. Claro. Es decir, si se hubiese impuesto de la otra manera y no hubiese llamado a nadie, era el reino de la ilegitimidad. Moreno dijo en la Gaceta de Buenos Aires, que al fin y al cabo era la publicación periódica oficial de la Junta de Buenos Aires. El inminente peligro en la demora y la urgencia con que la naturaleza excita a los hombres a ejecutar cada uno por su parte lo que debe ser obra simultánea de todos, legitimaron la formación de un gobierno que ejerciese los derechos que improvisadamente habían vuelto al pueblo y que era preciso depositar prontamente para precaver los horrores de la confusión y la anarquía. Pero este pueblo no quiso usurpar a la más pequeña aldea la parte que debía tener en la elección del nuevo gobierno. Estableciendo la Junta, la impuso la calidad de provisoria, limitando su duración hasta la celebración del Congreso y encomendando a este la instalación de un gobierno firme para que fuese obra de todos lo que tocaba a todos igualmente. Busaniche ya aclara él. Por eso es error inadmisible afirmar que la Revolución de Mayo en Buenos Aires dio forma jurídica a una situación de hecho. Es precisamente todo lo contrario. Eso da puntapié a todos los conflictos que van a suscitar los 20 años que van a venir, los 20, 30 años que van a venir de guerra civil, ¿no? Claro. Sabido es que en diciembre de 1810 se incorporaron los diputados provinciales a la Junta de Mayo para formar lo que comúnmente se llama la Junta Grande, que funcionó hasta septiembre de 1811, fecha en que se creó el triunvirato con carácter ejecutivo y con vocales de la propia Junta. Esta, compuesta por diputados de las provincias, dictó un reglamento por el que se reservaba facultades. El triunvirato, poder ejecutivo, dictó un estatuto por el que limitaba las funciones de la Junta. Y, como sobreviniera el natural conflicto, el poder ejecutivo, dueño de la fuerza, dio un golpe de Estado. Ordenó a los diputados de las provincias que abandonaran Buenos Aires
en el término de 24 horas. Y ahí se da inicio a lo que a una política centralista directamente asumida por Buenos Aires. Este triunvirato obró inspirado por Rivadavia, que era su mentor, como Moreno lo había sido de la primera junta. Así se implantó el primer gobierno despótico que conoció la República. El triunvirato señala el comienzo de la oligarquía porteña. Son palabras de Aristóbulo del Valle. El sentimiento local de la ciudad, irritado contra la Junta de Diputados, se yergue y dueño de la fuerza, establece a su turno el predominio sin contrapeso, la hegemonía de Buenos Aires sobre todos los pueblos del Río de la Plata. Los diputados volvieron a sus provincias, algunos cabildos levantaron su voz. El de Jujuy pidió el cumplimiento de las solemnes promesas de establecer la absoluta igualdad de derechos en todos los pueblos y que se borrara hasta de la memoria de los hombres la dependencia de los pueblos que se han llamado capitales. En las provincias empezó a insinuarse el sentimiento de animadversión hacia Buenos Aires y sus hombres, cuyos desmanes evidenciaban sus propósitos inexcusables de predominio. Reunióse otro congreso, esta vez elegido por un colegio electoral de Buenos Aires, y como pretendiera asumir la autoridad suprema del país, el triunvirato disolvió el Congreso y amenazó a los diputados con la pena de muerte. En octubre, y ya estamos en 1812, octubre de 1812, caía el triunvirato derrocado por una revolución encabezada por San Martín y Alvear. Eran muchos cambios y revoluciones para 2 años de gobierno, y hemos de convenir en que no se daba un ejemplo de firmeza de pensamiento ni de cordura política a las provincias, por aquellos hombres que aspiraban a gobernarlas. 3 revoluciones y 2 golpes de Estado. También el terror se dejó sentir implacable durante el triunvirato. En junio de 1812 sorprendióse una conjuración encabezada por don Martín de Álzaga y pocos días después más de 40 cadáveres pendían de las horcas en la Plaza de la Victoria, que hoy es la Plaza de Mayo. Bueno, y aquí tenemos la participación del general San Martín provocando la primera sonada contra el primer triunvirato. Claro. Y es en la época en que en España peninsular se va a sancionar la Constitución del 12 de 1812, sí, claro. Denominada popularmente por los españoles como la Pepa. Hay que pensar. Y continúa, esta misma Constitución del 12 de la Pepa en España va a tener su correlato en Buenos Aires, que no va a poder dictar una constitución, pero va a ser la Asamblea del año 13, que también va a ser de carácter liberal, comandada por este golpe de Estado de Alvear y que va a surgir en el seno de un segundo triunvirato. O sea, la Asamblea del año 13 va a surgir en un segundo triunvirato, que va a terminar, este segundo triunvirato, como va a terminar con la Asamblea del año 13, que es muy interesante. Las propuestas de la Asamblea del año 13, bien liberales, donde ahí van a sostener una moneda única, una moneda, van a abolir la esclavitud. Claro, sí, hay un montón de eventos que se van a todas posturas muy liberales, y una de sus consecuencias va a ser también el nombramiento de un ejecutivo unipersonal, que va a ser el director supremo en 1814, que lo van a nombrar al tío de Alvear, Gervasio Posadas, el escribano Gervasio Posadas. A mí, está bien, esos son todos los hechos. A mí lo que me
me impresiona es la capacidad de síntesis de Busaniche. Me voy al texto leído, Sí, ¿no? sí, sí, La capacidad de síntesis de Busaniche, que es admirable. Es admirable. Es admirable. Porque en contraposición, es decir, todo pasó muy rápido, es decir, él está dando el panorama de los resultados del proceso revolucionario, es decir, Claro, sí, la hecatombe. lo que vos dijiste, ¿no? lo que vos dijiste Claro. que 25 de mayo pasó en un día, en realidad lo que hicieron es un acta donde Claro, nombraban una exactamente. junta de Buenos Aires. Sí, Pero sí, desde mayo del 25 de mayo de 1810 hasta 1814, que nombran el primer director supremo, pasan toda esta serie de sucesos, azonadas militares, levantamientos. Claro, y hay que pensar que del otro lado del Río de la Plata también la resolución, es decir, del lado de la banda oriental, que eso ocurre todo en 1811, en el interregno ese, ¿no? 1811, donde también se da la voz revolucionaria, se da el alzamiento revolucionario en Colonia y después cercano a lo que es San José, se da el combate de San José a través del hermano de Artigas, etc. Así, tenemos que convenir que Artigas ya estaba actuando Claro, en la banda oriental, proponiendo un poco lo que va a intentar justificar Busaniche, Artigas va a llegar al levantamiento y al sitio de Montevideo en 1811. Claro, y él va a dar el primer sitio del Cerrito de la Victoria. El Cerrito de la Victoria es hoy un barrio de Montevideo, es un cerro que está en donde perfectamente se podía ver, hay vistas panorámicas hechas por litografistas del siglo XIX, en donde desde el Cerrito se puede ver la bahía, es decir, se puede ver la península de Montevideo, y él hizo el primer sitio ahí, porque el gobierno de Montevideo el lío se había mantenido absolutista. Se había mantenido al gobierno de Fernando VII. Por eso, absolutista. Y él respondiendo a la voz revolucionaria de la Junta, sitia Montevideo. Y ahí, es decir, sitia Montevideo para que de Montevideo, por tierra al menos, sí lo van a hacer por mar, pero por tierra al menos, no pudieran salir las tropas a combatir. O algo que decíamos un poco en el otro programa cuando veíamos también en las consecuencias, ¿no? Sí, el papel de Belgrano como comandante de los ejércitos del norte, o general de los ejércitos del norte, el papel de creo que es de Castelli también. Castelli que también va hacia al Perú, pasando por Córdoba y fusilando a Liniers. Porque también ya en la visión de Busaniche está la figura de San Martín. San Martín llega acá en 1812. Claro. Es decir, llega en 1812 y ya es partícipe. Un actor principal. Es un actor principal a los 2 meses. Sí. Es decir, un destacado militar que conocía la situación en España. Llega para ver, en Inglaterra. Le piden encargarse de lo que Cornelio Saavedra no se pudo encargar, claro. Y él forma otra unidad. Él forma los granaderos. Los granaderos a caballo. Y él forma otra unidad. Con otra disciplina militar. Trae la disciplina militar, con una disciplina militar castrense, podríamos decir, española, claro. la implanta en... Y aparte él conoce, él por su participación militar, él era un militar de carrera, San Martín, sí, claro. Y conoce la forma en la cual los españoles enfrentaban el sitio contra los franceses. Entonces con un ejército como los granaderos a caballo, pero además conocía el accionar guerrillero que habían hecho los españoles frente al ejército. Sí, claro, conocía todas las operaciones, es decir, está formado en las operaciones en la península. Y esta, volvemos a repetir, esta táctica militar que se llama la guerrilla, es utilizada por primera vez en la península ibérica, claro. Y es una táctica utilizada en el siglo XIX, XX, sí, claro. Como un ataque frente a contra un ejército constituido con mayor capacidad con mayor capacidad que la resistencia, o sea, la guerrilla. Entonces San Martín va a combinar un ejército de granaderos a caballo con la participación guerrillera frente a las tropas realistas, sí, claro. Que van a venir desde Lima. Y eso va a ser también un aporte, donde ahí podemos destacar a Martín Miguel de Güemes,
Juan Azurduy, Juan Padilla, que van a Sí, 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 enfrentar claro. a... Pero, a ver, por un lado está la visión del militar formado que viene a ordenar, es decir, que viene a crear un ejército para la revolución, porque una nueva disciplina, claro, la disciplina. que viene a traer el orden militar Sí, para defender por disciplina. las armas un acto de Sí, sí, alzamiento. sí. Y después está la capacidad guerrera del caudillo, del denominado caudillo. Y en esto Busaniche tiene una visión, hay muchos que han dado la visión primero del gaucho y después de un caudillo, que no es un gaucho. No, el gaucho es, como habíamos repetido la otra vez, el gaucho era una persona que buscaba trabajo en las distintas haciendas y tenía una participación bastante... sí, hay visiones, ¿no? Bastante... Yo creo que esa es una visión bien entrada del siglo XIX. Ahora bien, está la visión del hombre de frontera, del hombre límite de frontera de finales del XVIII y comienzo del XIX. Visiones como la de Zunfelde o la de clásico historiador, claro, Zunfelde, uruguayo. O Carlos Real de Azúa, que tiene la suya también. Y te diría más, está la visión de un poeta o de un escritor como Leopoldo Lugones, que trae una visión del español en América, una visión tal vez un poquito distorsionada, ¿no, verdad? Con esa visión europea que tenían algunos ya en 1920, 1930, mirando Francia, mirando Inglaterra, tienen como una subvaloración de... Descontextualizando la situación tienen como una... de la visión del caudillo, del líder prepotente, negativa, del líder tiránico, que también fue la que se le dio a Artigas. Sí. Bueno, ¿quiénes son los que van a reivindicar la figura de Artigas como un hombre que protegía, el protector de los pueblos libres, claro, el protector laboral? ¿Quiénes son? Aquí en Buenos Aires es el mencionado Ravignani. Claro, el mencionado Busaniche, Ravignani. Son pero desde Santa Fe. Entiendo que es además, yo te lo decía hoy, entiendo que es es la visión de un hombre que vivía en el límite. Que vivía en el límite de lo ilegal y lo legal Pero vos mirá la figura de José Gervasio Artigas. Tenía los bandeirantes, o sea, el brasileño, que avanzaba desde el este. Tenía tenía desde el noreste todo lo que bajaba desde el este-noreste, tenía a Montevideo afincado ahí en Montevideo, combatiéndolo, y a Buenos Aires, que en un momento también los va a enfrentar, sobre todo con los directores supremos. La figura de Juan Martín de Pueyrredón contra Artigas es realmente muy conflictiva. Entonces, Posada, Pueyrredón, primero Posada, primero Posada, vamos a describirlo. Los directores supremos: Posadas, Alvear, Pueyrredón, que van a enfrentarlo, y sobre todo el que más tiempo estuvo en el cargo fue Pueyrredón, del 16 al 19, cuando después va a terminar el último director supremo. Pero básicamente va a ser Pueyrredón desde Buenos Aires, que va a enfrentar a Artigas. El que va a comprender la situación de Artigas verdaderamente es San Martín. San Martín va a comprender la situación. Sí, esa es una relación que también hay cartas de San Martín, Artigas. Va a comprender. Lo que es cierto es que el hombre, es decir, Busaniche, yo creo que lo dice claramente en Los Caudillos, ¿no? Esos caudillos primitivos infundieron en el pueblo inculto, abandonado por los gobiernos coloniales, los principios de libertad descritos por los autores de la revolución en el silencio de los gabinetes. Ellos dieron al pueblo el sentimiento y la conciencia de la libertad. Por esos caudillos, víctimas de la pedantería farisaica,
supieron los pueblos que la revolución se hacía para ellos y no para el círculo estrecho de los togados y de los aristócratas. Hoy eso de vilipendiar sistemáticamente a los caudillos de las primeras horas de la nacionalidad en nombre del patriotismo o para echarlas de hombre superior es una puerilidad solo disculpable a un mal estudiante de historia. No, muy directo el doctor. Claro, porque digamos el hombre común, y ya yéndonos a la microhistoria, el hombre común tiene como líder a una persona que lo cubre, claro, que lo protege, claro, ¿no, verdad? Y el hombre que lo protege... Bueno, tenemos al caudillo por antonomasia, el primer gran caudillo por antonomasia, que es José Gervásio Artigas, protector de los pueblos libres se llama. Sí, yo creo que ni él mismo se creía los títulos. No, bueno, pero así se lo denominó Lenin. Ni tampoco como en las frases que le abogan, ¿no? O las frases que... Bueno, hay frases como sean los orientales tan ilustrados como valientes, es una frase de allá de 1815, 1816, o frases más complejas como mi autoridad que emana de vosotros, bueno, y ella cesa ante vuestra presencia soberana, son discusiones de la demagogia política que lo rodeaba. Está bien, Santa Fe, ¿cómo la llaman? La Invencible. Sí, Santa claro. Fe la Invencible, porque Santa Fe... Y todo esto viene a cuento de... concretaron en mí la delegación de determinados resultados, yo envío diputados a la Junta, los cuales me los devuelven de una patada, ¿no? Claro. Entonces, frente a ese rechazo, él va a conformar, es cierto, pensémoslo así, teníamos un espíritu muy, muy de asamblea, él siempre tuvo un espíritu de asamblea. Eso también da cuenta de eso, y yo creo que es muy interesante la biografía esa de Félix de Azara que yo te decía, que el tipo reconoce en Artigas a un tipo que reúne al que está alrededor. Él le pide opinión a todos. Claro. Y eso es un detalle muy interesante. Una democracia muy soñada. Es decir, él llevando a la partida, dice más, no recuerdo el biógrafo ahora de una biografía de Félix de Azara, llevando a la partida al límite para cruzar el vado, lo llama a todos, se reúnen en corro a caballo, dice, y discuten por qué lado debemos cruzar. Es decir, eso es lo que siempre a mí me agradó de la figura de Artigas. Un tipo que pedía participación, él no participaba solo. Por eso es tan incongruente determinadas medidas que en determinada parte de su gobierno, el tipo tiene una participación política pública durante 10 años, ¿no? Sí. 9, siendo concreto, 1811, 1820. Es cierto que siempre vivió apremiado, es decir, siempre fue un tipo que fue apremiado, siempre en constante movimiento, un gran conocedor del territorio, obviamente, y por lo tanto gran conocedor de las fortalezas y de las debilidades del territorio. Entonces era muy difícil combatirlo a Artigas en el territorio. Sí, obviamente con fuerzas superiores, que fue lo que le terminó pasando. Ya tuvo levantamientos internos. Claro, no podés pelear a 4 frentes, no podés pelear en 3 frentes a la vez. Eso es imposible y quedó demostrado hasta en el siglo XX. Es imposible resolver 3 frentes a la vez. Pero a la vez... Además tuvo Artigas tiene un conflicto interno entre sus generales, sus hombres. Cuando se levanta Ramírez, López, claro, sí, hay, que ya estaba, hay todo un montón de ya no podía sostener de aliados este trajín no lo podía sostener. O sea, estamos hablando de Estanislao López y Francisco Ramírez, el caudillo de Santa Fe y el caudillo de Entre Ríos respectivamente. Claro, yo creo que esa es una parte, cuando entremos a la parte del federalismo. Aquí lo que tenemos que mencionar, es el tema de los congresos. Porque hubo dos congresos. Bueno, un poco yo apuntaba a eso, al espíritu de reunión de Artigas, ¿no? Para resolver. Pero yo creo que también forman parte del criterio federal. Esos dos congresos los voy a mencionar. Es el Congreso de las Tres Cruces,
donde Ujú. se reúnen Sí, sí. los representantes del litoral, los representantes de las ideas confederales, presidido Sí. bajo la figura de José Gervasio Artigas, y en Tucumán, el Congreso, el Congreso de Tucumán, Ujú. donde van a participar los sectores centralistas de Claro. Buenos Aires, y los libros de historia te van a decir que ahí se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Hacia el 16 ya, ¿no? en 1816. Estamos hablando, claro, 3 años Claro, sí, prácticamente de conformación. Pero- A pesar de que son asambleas que tienen que Pero duran un año, ¿no? Un año de reuniones y un año de, bueno, alternadas reuniones, ¿no? Pero por eso cuando volvemos a los primeros contactos, cuando hablamos de la conformación del Estado, en ese Congreso de Tucumán no participaron los representantes de las hoy provincias del litoral argentino. Claro, claro. Estamos hablando de Entre Ríos. Sí, sí, es que los Santa diputados Fe. de la banda oriental fueron rechazados Por eso. directamente. Por eso. Eh, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes no participaron. Por eso. Entonces, Cuando el amigo Busaniche, bueno, con mucho respeto lo digo, pero en realidad el hombre escribía, es un hombre que murió hace mucho tiempo. 1959. en- Paro y cardíaco hace- acá en Vicente López. Murió hace mucho tiempo, pero era un hombre que tenía un poder de síntesis brutal. No, es muy, muy lindo las redacciones como escribía. Escribía muy lindo. Muy bien. El federalismo en la Asamblea del año 13, y con esto yo creo que para terminar el programa de hoy, y terminar con, no terminar porque vamos a volver a Busaniche, porque Busaniche ha trabajado toda la parte hasta don Juan Manuel de Rosas. Sí, bueno, una de las características de Busaniche es justamente ha escrito una biografía de Juan Manuel de Rosas, titulada Juan Manuel Rosas, visto desde sus contemporáneos, y también lo hizo sobre San Martín. Claro. Realmente, y otra obra que tiene muy interesante de Busaniche, tomando, como vuelvo a repetir, San Martín Vivo, no. San Martín Vivo es otra San obra Martín que escribió, Vivo es un gran es otro libro. libro que escribió Es él, un gran libro de también, Busaniche. pero también otro Un libro, gran libro. otro libro que tiene Además, un muy libro chiquito, así, de Eudeva. muy de Eudeva, sí, muy, muy lindo, muy lindo. muy ameno, Y otro- muy, sí. Otro libro muy interesante que en Hispamérica lo ha recopilado Julio Constantini, es Estampas del Pasado. Ah, Estampa del pasado, donde- sí, claro. donde él realiza un análisis sí. Con la única fuente que utiliza son de viajeros, y entonces va haciendo una cronología de lo que sería la historia No, argentina. es espectacular. Es una cosa muy interesante. Teníamos que, yo creo que cuando hagamos después un raconto de historiadores, porque acá el amigo Federico hay algunos historiadores que lo apasionan, a mí también, pero soy menos fanático que él, perdón. Porque habría que dedicar más que a un tema a historiadores, de repente, o al raconto de ciertas cosas que han traído, Sí, etcétera. sería interesante la próxima vez que veamos el aporte de Zunfelde. Sí, Zunfelde, sí. Lo que pasa es que hay visiones que hoy son políticamente incorrectas. Bueno, Zunfelde, pero ¿no? la idea es... Estamos hablando de gente de 1940, Bueno, pero la ¿no? idea es... De 1930. Sí, pero en esto correlativo Argentina-Uruguay, yo creo que determinados historiadores de la corriente integracionista, porque en Uruguay yo le llamo así, no hay ninguna corriente académica, pero hay gente que son integracionistas. Han integrado diferentes posiciones en una sola. ¿Por qué? Porque como no estaba la visión todavía marxista, no eran ni colorados ni blancos y ellos se integraban desde otros lugares. Sí, Tal vez pertenecían políticamente a una corriente, como en el caso de Rodó. José Enrique Rodó fue diputado del Partido Colorado. Vamos a aclarar un poquito lo del Partido Colorado y el Partido Blanco. Pero eso lo vamos a dejar para más bueno, adelante. Son las dos grandes facciones. Sí, son las dos grandes facciones del Uruguay. Fueron las dos grandes facciones del Uruguay. Tiempo pasado, bueno, las dos corrientes políticas mayoritarias de la conformación facciones del políticas Estado Oriental. Y hoy partidos políticos mayoritarios. Sí, después fueron partidos políticos y después fueron... Pero una de las características que son los partidos políticos más antiguos del mundo. Sí, no sé si del mundo, pero
de esta región Pero americana, fueron. sí, son anteriores Sí, por lo menos al Partido Demócrata Norteamericano, Por eso. son anteriores a los surgidos acá, a los Sí, surgidos porque estamos hablando de 1834. Sí, sí. Son las dos Bueno. corrientes que formaron el Estado oriental y después el espíritu republicano, ¿eh? Y hoy no. Pero Hoy no. los integracionistas, y vuelvo a eso, son los que, como Rodó, a pesar de que Rodó, si me escuchara, pobre Rodó, yo creo que se revolvería en esto que estoy diciendo, pero que tenían un espíritu universal, que tenían un espíritu de rever más allá de tus fronteras. Digo, cuento esto a colación. Rodó era un tipo que señaló con el dedo lo norteamericano, así, lo señaló así, dijo, muchachos, tengan cuidado con esto. Ariel y Caín. Muy bien. Caín y Ariel, un librazo. Dijo, lo señaló así, tengan cuidado con esto, en 1900. Claro. ¿No, verdad? Es decir, eso es algo interesante para ver. Pero no lo hace desde el punto de vista de historiador, sino que lo hace desde el punto de vista de las ideas. Pero estos individuos, como Rodó, como Zunfelde, que tenían un espíritu de ver el todo, de tratar de ver el todo, y de repente con una posición al hoy, contemporáneamente equivocada, pero te daban eran grandes lectores de lo contemporáneo y de los memorialistas y de la anécdota y del documento también, porque Zunfelde no puede dejar de ser un tipo que no era un tipo que buscaba en el documento, tenía una afición documental bastante importante. Uno de los primeros historiadores uruguayos Sí, no sé si los primeros, pero del siglo XX. Pero del siglo XX siglo hay XX toda fue- una serie de tipos que, como Pablo Blanco Acevedo, que también ha tenido sus polémicas, y tiene sus detractores, y tiene la visión de haber, al parecer, de haber trastocado ciertos documentos para justificar determinadas posiciones. No es una visión que yo tenga comprobada. Según algunos, dicen que él... Otro historiador muy destacado del Uruguay es Bauzá. Claro, sí, todos aquellos primeros que hemos hablado. Todos estamos hablando de los primeros historiadores del siglo XX. Primero del siglo XX, etc. O fines del siglo XIX. Habiendo menos cantidad que los argentinos y habiendo menos tendencia, digamos, de estudio, un tema de densidad poblacional. Vamos a... Como decía, vamos a volver al tema de Busaniche, vamos a volver al tema de las juntas. Tenemos que hablar de la etapa que va a condicionar el Río de la Plata desde 1811-12 hasta 1829, es decir, prácticamente son casi 2 décadas y pico, casi 20 años, en donde va a haber como una especie de idas y vueltas, ¿no? Como que el proceso se va a enloquecer un poco. Y Busaniche nos ha servido para entender el comienzo del proceso. Sí, lo que tenemos que utilizar es un aporte de claro, la historiografía de lenguaje y revolución, conceptos políticos claves en el Río de la Plata, de la editora Noemí Goldman, que ha traído sentidos. Que responde a la historia social y la idea de José Luis Romero, exactamente. Bueno, las generaciones actuales han hecho esta especie de diccionario de términos históricos. Del cual nosotros en el próximo vamos a arrancar con el tema unitarios y federales, sí. ¿Qué es la visión unitaria? ¿Qué son las visiones federales? Sí. Pero me dejó... De la doctora Nora Souto, Unidad y Federación. Me dejó picando mucho lo de los historiadores, los conceptos, etcétera, que deberíamos ir buscando tal vez en algún programa medio aparte para ir mechando, ya que lo nuestro es solamente monotemático, ir buscando por ahí. Sí. ¿Te parece? Sí, me parece bien. Y nos vamos a ver en la próxima, en un próximo encuentro. Bueno. Te espero, Federico. Dale, y a ustedes también. Dejen comentarios, comenten, dejen me gusta, suscríbanse al canal www.rcpcultura.org. Al equipo de RCP Cultura, muchas gracias.
Gracias por bancarnos a nosotros y editarnos y arreglarnos y ver nuestras dificultades en todo Nuestras esto. falencias. Nuestras Que son falencias muchas. también, que Son son muchas. muchas, que son muchas. Son muchas. Que pasen muy bien, Bueno, gracias. hasta luego.